empezando los tutoriales de lo que va a ser la física básica o los fundamentos de estática y dinámica, ¿sí? Y además un poco de cinemática. Vamos a comenzar con entender un poco la matemática a realizar en los dichosos ejercicios de lo que va a adentrarnos en los temas consecuentes. Empezamos con lo que va a ser los vectores en dos dimensiones. Vamos a ver. De inicio tenemos dos vectores, uno v, denominado en la forma de coordenadas rectangulares, y otro, vector f, denominado en la forma de coordenadas polares. Para entender lo que es vectores necesitamos saberlos dibujar en el plano. Por decir, si tengo aquí este vector unitario v y debemos de saber, ¿sí?, que un vector es una representación de coordenadas. Las coordenadas que corresponden a las x, que son las primeras, en física normalmente las ponen como coordenadas de y. Y las coordenadas que corresponden a la y normalmente llevan la j. Entonces de este lado pondré las y de este lado las j. En caso de tener una tercera coordenada, es decir, un vector no en dos dimensiones, sino en tres dimensiones, tendría que partir una tercera coordenada y sería la k. ¿Ok? Entonces esto es en la representación vectorial gráfica. Ahora, como nuestro vector únicamente es de dos dimensiones, quiere decir que tendrá dos unidades en el lado de x, es decir, en el lado de y, ¿sí?, dos unidades, y tendrá tres, pero de la parte negativa, en el lado de las representativas para las j, ¿sí?, que viene siendo el eje de las ordenadas. Entonces sería 1, 2, 3, aquí menos 3. La idea es ver qué vector resulta, ¿sí?, de esta representación, para representarlo ya sea en forma polar, de esta forma, y agregarle su ángulo, ¿sí? Ya sabemos que para un vector necesitamos dos cosas: la magnitud, ¿sí?, que va a ser cuánto vale el vector, y el ángulo, que va a ser nuestra posición en el plano cartesiano. Entonces vamos a partir, para hacerlo necesitamos, sí, saber siempre dos fórmulas muy básicas para representación vectorial. Lo que necesito yo para pasar de coordenadas, ¿sí?, lo que son rectangulares, ¿sí?, que es estas, a polares, que son las de aquí abajo. Sí, obvio, estos dos vectores son distintos. Entonces, para pasar de rectangulares a polares necesito emplear las siguientes relaciones. Necesito, ¿sí?, saber cuál es la magnitud del vector u. Eso se calcula con teorema de Pitágoras relacionando los dos ejes. Es decir, sería el eje de sería el 2, ¿sí?, al cuadrado, más, ¿sí?, la parte de las j también al cuadrado. Así. Entonces, resolviendo esto, nos daría, ¿sí?, en la 2 al cuadrado tenemos 4, más menos 3 por menos 3 nos da 9. Entonces, esto me da una raíz de 13. Entonces, esta es nuestra simplificación del vector. Ahora, la raíz de 13, ¿sí?, yo lo puedo dejar matemáticamente así o expresarlo como, ¿sí?, 3.6. Esa es mi magnitud. Ya tengo esta magnitud, que es la parte de la flecha en negro. Ahora me falta la posición, es decir, el ángulo. Para el ángulo hay que aplicar la tangente inversa de lo que va a ser la parte real, pero en la parte imaginaria, perdón, en este caso la parte de las y, sí, que va a ser las j, ¿sí?, con respecto a la parte de las y. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría como, para encontrar el ángulo, me quedaría como tangente inversa de la parte de las j vale menos 3 y la parte de las y vale 2. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos hacer directamente con calculadora. Sería la tangente inversa de menos 1.5. Tangente inversa de, ¿sí?, menos 1.5. Eso nos da en cualquier calculadora menos 56.30 grados. Entonces, el ángulo es menos 56.3 grados. Y para representarlo, ¿sí?, para ya esquematizar nuestra representación, este vector u equivale a la representación en coordenadas polares, ¿sí?, con estos dos valores: 3.6, ángulo de menos 56.3 grados. Es muy importante el signo negativo, porque ya que este signo negativo me dice que hay menos 56 grados, punto 6, punto 3, menos 56.3 de aquí hasta acá, ¿sí?
Por eso lleva el signo negativo. Si quisiéramos convertirlo a signo positivo, tendríamos que hacer lo contrario, hacer todo esto, todo este recorrido, que es nada más 360 menos 56.3. Pero la representación así está correctamente y se entiende a la perfección. Entonces ya vemos cómo pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Ahora vamos a hacer lo contrario con el vector de abajo. ¿Okay? Ahora se me da la coordenada polar y me piden encontrar sus componentes en rectangular. ¿Okay? Lo mismo, la misma representación. Ahora voy a poner aquí, para pasar al revés, de polar a rectangular, aplico lo siguiente. Si yo quiero encontrar el componente, ¿sí?, el componente de lo que es las x, es decir, de y, lo que voy a hacer sería multiplicar la magnitud del vector, ¿sí?, en este caso la magnitud f, ¿okay?, por lo que va a ser el coseno, ¿sí?, del ángulo θ. Si quiero encontrar la magnitud i, ¿sí?, o el valor de i, la coordenada en i, la j, perdón, sería igual la magnitud del vector multiplicado por el seno del ángulo. Y así simplemente encontramos los componentes. La componente en i sería f, que la magnitud es 5, por el coseno de mi ángulo, que es 60 grados. Todo esto se puede deducir vectorialmente o trigonométricamente, lo se puede deducir. Entonces aquí también sería 5 por el seno de 60 grados. Y vamos a ver qué nos arroja estos valores. Entonces el coseno de 60 es 0.5 por 5 me da 2,5, 2.5. ¿Sí? En este caso me da positivo. El seno de 60 es 0.8660. ¿Sí? O lo que matemáticamente decimos raíz de 3 sobre 2. Y multiplicado por 5 me da un valor de 4.33 aproximado. 4.33. Ya tengo las dos componentes y las dos componentes j. Expresando mi vector, ¿sí?, este vector en coordenadas rectangulares sería, ¿cómo se llama mi vector? F igual a coordenada en i 2.5 o valor en i 2.5, coordenada en j 4.33 positivo. Y de misma forma, como vimos anteriormente, podemos ir de este lado hacia acá y nos daría exactamente lo mismo o aproximadamente lo mismo. Entonces de esta forma vemos cómo transformar de coordenadas polares y rectangulares un vector, además de cómo representarlo en el plano cartesiano.